Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. El día de hoy nos encontramos reunidos alumnos, estudiantes de la maestría en educación. Esta actividad es un conversatorio para la asignatura del Seminario de Psicología Educativa Contemporánea. Los temas que el día de hoy vamos a tratar en este conversatorio será la neurociencia en la educación y el tema de inteligencia emocional. Para ello, la dinámica de participación será de 3 minutos por intervención. Tendremos 2 rondas y una ronda final para comentarios o aportaciones personales. Los presento a cada uno de ustedes. Nos acompaña el licenciado en Educación Primaria, Ángel Augusto Chía Campo. Él es director escolar en Yucatán. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Gracias, muy amable. Nos acompaña también Salvador Guerrero Cordero. Él es médico veterinario, es el médico en una granja en Minnesota. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Nuestra compañera Lucía Marín, ella es licenciada en Comercio Internacional, es parte de una brigada de atención a adultos mayores, es servidora pública en el gobierno del Estado de México. Bienvenida. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias. Nos acompaña también Araceli Ramírez Aldana. Ella es licenciada en comunicación y actualmente se desempeña como docente de bachillerato tecnológico. Ella es del Estado de México. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Y bueno, el de la voz, su servidor, Iván Hernández Pérez. Soy licenciado en Derecho y pues bueno, soy catedrático en la Universidad Autónoma del Estado de México y además docente también en nivel medio superior. Muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que esta actividad sea de interés y formativo para cada uno de nosotros. El primer tema del cual vamos a hablar será la neurociencia en la educación. Y bueno, tiene hasta 3 minutos de la voz, o como mínimo, o máximo 5, a nuestro compañero Ángel. Por favor, compañero Ángel, adelante. Sí, buenas tardes una vez más, compañeros. Es un gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy un conversatorio sobre pues, temas importantes en el ámbito educativo, que es lo que nos viene a concernir en esta maestría en educación. Pues platicándoles de la neuroeducación, creo que todos pudimos darnos cuenta de esta manera en la que lo que es el cerebro se va a relacionar con el aprendizaje. A veces nosotros damos cuenta dentro del proceso educativo de diversos factores y descuidamos esta parte de cómo aprende lo que es el alumno. Estamos inmersos en tareas diarias, ¿no? En la complejidad de lo que marca este mundo. Podríamos citar, por ejemplo, esta cuestión de pandemia, que nos marcó un referente sobre lo que es la cuestión socioemocional de nuestros alumnos. Los que tenemos la oportunidad de compartir el ámbito educativo, vemos cómo las autoridades hacen este frente para que de alguna manera se refuerce esta parte socioemocional que vino afectando a lo que son nuestros niños, y no solamente a los niños, sino a los docentes. La neuroeducación va a ser el referente para que nosotros podamos marcar esas pautas para el aprendizaje. Ahí se tocaban también lo que son las inteligencias múltiples y la manera en la que se concepciona la competencia como para solucionar algo en diferentes ámbitos de la vida. Nosotros en la escuela tenemos que tener la conciencia de que el alumno aprende de diversas formas. El cerebro no deja de aprender, ya decía que es plástico, lo podemos moldear. La experiencia va a dotar de muchos aprendizajes y a partir de ello también, pues van a haber otras condicionantes, pero la experiencia, sin embargo, y el desarrollo que se va a dar dentro del aula, va a proveer de oportunidades hacia lo que son los alumnos. Parte importante es también el docente. Pueden estar sentadas las bases, pero si el docente no está convencido y no toma el papel que le corresponde, pues va a haber un fracaso en este proceso, ¿no? En el proceso de aprendizaje. Tanto el alumno como el docente son referentes fundamentales para el proceso de enseñanza y se tiene que considerar esa parte de neuroeducación, entender cómo se aprende, cómo el cerebro interviene en el proceso de aprendizaje, para que en este caso, pues el docente a la hora
de querer facilitar los aprendizajes a los alumnos, pueda considerar todos los elementos en su práctica para que pueda haber una mayor significancia conforme a ello. Otra situación que pudiéramos plantear, como les comentaba, es que debemos considerar todos los elementos que intervienen y tomar la responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Tenemos el referente, hemos visto en muchas lecturas, en muchos análisis, cómo hacemos referencia a las sociedades de conocimiento, las sociedades del siglo XXI, y nos vamos a cuestiones como la tecnología, como la ciencia. Y la ciencia sí, pero a veces tomamos como un condicionante la tecnología o como algo que es referencia para que tengamos éxito en las aulas. Y las tecnologías juegan un papel importante, eso no lo niega nadie, pero sin duda alguna todos nosotros tenemos en nuestras aulas de clase alumnos que están puestos a aprender, y si nosotros comprendemos cómo el cerebro aprende, podemos tomar todas las acciones necesarias para facilitar los aprendizajes y que el proceso educativo sea más exitoso. Muchas gracias, compañero Ángel, por su aportación. Cedo el uso de la voz a nuestro compañero Salvador, hasta por de mínimo 3 minutos, hasta por 5 minutos como máximo. Adelante, compañero. Hola, buenas tardes. Pues para mí el objetivo principal de esta investigación que hicimos y de la lectura de estos artículos es aprender y entender la raíz y la realidad del conocimiento, pues como sabemos es un factor principal para la supervivencia del ser humano y el desarrollo social como profesional. Y de esta manera es como nosotros aprendemos a adaptarnos a distintos tipos de ambientes o situaciones. Además de que podemos aprender y entender de mejor manera cómo es el estudio y el aprendizaje están íntimamente ligados con diversos estudios científicos, sociales, filosóficos y entre otros, pues se han implementado distintas formas de aprendizaje o de adquirir algún conocimiento, y todo esto se encuentra relacionado íntimamente con el cerebro y con las células nerviosas, que es lo que intenta explicar la neurociencia. Pues con todo esto, nosotros vamos a aprender a vivir en un mundo y adaptarnos de manera más rápida, ya que, como sabemos, cada vez hay avances científicos diferentes en distintas ramas. También, pues, debemos de tomar en cuenta el aspecto de la globalización, que hay una mayor innovación, una mayor productividad, y debemos estar como en formación continua y tener una mejor adaptación a los cambios sociales. Muchas gracias, compañero Salvador. Cedemos el espacio ahora a nuestra compañera Lucía. Adelante, por favor. Buenas tardes, compañeros. Pues bueno, el tema de la neurociencia en la educación para mí ha sido bastante bueno, bastante llamativo. Digámoslo así, yo tengo un pequeño de 2 años y hay que ir descubriendo cómo es que ellos aprenden. Hemos leído que el cerebro aprende en todas las edades. Desde muy pequeños hasta muy grandes, siempre estamos aprendiendo. Pero hay que estar motivados, y eso lo leí mucho. La motivación es una parte muy importante para el aprendizaje. Nos dicen también que el cerebro es el encargado de que nuestro cuerpo se mueva, no solo físicamente, sino mentalmente. Que todos los procesos que hace nuestro cerebro, como el sentir, el identificar algún objeto, el recordar a alguien, todo va asociado con lo que vamos viendo, lo que vamos sintiendo. Tal vez algún aroma que nos recuerde, es de la manera en que vamos aprendiendo. Todos esos estímulos hacen que nuestro cerebro vaya reaccionando. Es entonces como vamos aprendiendo nosotros. Yo les mencionaba esto porque ahorita veo que está lloviendo aquí y entonces descubro el aroma a tierra y me va recordando ciertas cosas. Esos son los aprendizajes que se van quedando realmente en nosotros. Bueno, ¿qué más les puedo decir? El cerebro, que es el encargado de desarrollar los aprendizajes. Digamos un ejemplo, vamos aprendiendo, a veces repitiendo. Y antes se marcaba como que el repetir era la manera de aprender, ¿no?
pero no hablo de repetir y repetir como lorito, sino repetir algo. Ejemplo, yo vi hoy una receta en TikTok y voy a hablar eso porque las tecnologías de la información son como que lo que está muy de moda, es en donde aprendemos la mayoría de las cosas. Todo lo que queremos ver lo buscamos, lo googleamos, estamos a un clic de conocer la información. Entonces vi una receta que me llamó mucho la atención y esa es la manera en la que la voy a aprender, ¿no? Ya la vi, la voy a empezar a perfeccionar. Con la experiencia es como voy a aprender. Vi la receta, mañana la hago y la seguiré repitiendo hasta que la vaya siendo mía, yo la sienta parte de mí y vaya aportando yo algo para que ese conocimiento se quede grabado en mí, ¿no? Que pueda yo desarrollar algo más. Para hacer que este aprendizaje sea efectivo, vinculamos aromas, emociones, con el tacto. Esa es la manera en que ahora debemos aprender. A eso me refiero con la neuroeducación. Hay que despertar también nosotros como docentes, bueno, en el caso de los que se dedican a esto, despertar la emoción en los jóvenes o en las personas que estamos educando, que se sientan parte de esto y que puedan aprender al máximo. Hay que garantizar que las competencias de las personas que están aprendiendo sean competencias de verdad, que generen esas habilidades, que haya una calidad en la educación. Pero no debemos olvidar que si la educación es constante para aquellos que están aprendiendo, debe ser constante para aquellos que estamos enseñando. Pues hasta ahí mi aportación, compañera. Muchas gracias, compañera Lucía. Araceli, adelante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal otra vez? Buenas tardes a todos. El retomar un poquito, básicamente ya la parte que han ido interviniendo los compañeros, pues se han ido dando a conocer varios de los conceptos de las lecturas que hemos venido leyendo a lo largo de esta materia de psicología educativa. A mí me gustaría retomar este tema de la neurociencia en el sentido de que el reto mayor, y también eso ya lo íbamos observando a lo largo de esta maestría, es que seguimos queriendo, para los que nos dedicamos a la docencia, porque ya lo apuntaba bien Lucía, o sea, ella en esta experiencia que tiene desde otro ámbito social, y pues nos da su punto de vista, el cómo ella también vive estos procesos de aprendizaje, tanto en lo personal como para con este niño que tiene. Pero para quienes estamos directamente vinculados a la docencia, pues podemos observar que existe una insistencia por modificar planes educativos, pero con las escuelas tradicionales de todo el tiempo con la que nosotros hemos venido siendo formados, con esta educación en la que la repetición sigue siendo una constante, a pesar de que nos hemos empecinado o se han empecinado quienes han construido estos programas en decirnos que estamos en una era en la que la educación es constructivista. Esa es una de las grandes aspiraciones, tristemente no se ve todavía desde esa manera, porque creo que el reto mayor, ya también lo apuntaban, es de un todo, pero prioritariamente también para con los docentes. Debemos deshacernos de ciertos paradigmas con los que hemos venido creciendo, entender que podemos aprender directamente de nuestros estudiantes y que no hay un solo camino que nos permita a ellos poderlos evaluar. Parte de lo que en un momento más podamos observar a través de lo que son las inteligencias emocionales, pues es igual el saber que nuestros jóvenes no porque una cosa no la puedan hacer significa que son malos, y que entonces esta parte de la neurociencia nos apertura esas vías para poder comprender esos procesos por los cuales este joven no puede hacer ciertas cosas, pero sí es bueno para otras más. Me parece igual pertinente que podamos apostar a generar este aprendizaje significativo también, al que creo que varios aspiramos en este sentido ámbito de la docencia, y que tristemente es una cantidad inmensa de factores que de pronto propician que no se dé de la forma en que esperamos. Hay que entender la diferencia entre conocer y entender dentro de estas taxonomías que de pronto nosotros vamos observando, y donde la mayoría de las ocasiones creo que nos estamos quedando cortos y estamos quedando en deuda con nuestros jóvenes o nuestros niños. El que minimicemos la capacidad que ellos tienen para comprender
el que minimicemos que son incapaces también de ellos brindarnos aprendizaje a nosotros, y creo que muchos de nosotros lo vivimos ahora con la aplicación de nuestros materiales didácticos. Pudimos observar cómo se hizo una ruta viable para poder generar se me fue la palabrita, generar este gusto por querer conocer cada vez más cosas, y que incluso varios teníamos una dinámica, y de buenas a primeras fue nuestro niño, para quienes lo trabajamos de esa manera, quienes empezaron a mostrarnos otra ruta, demostrándonos esto que ya les mencionaba. La educación, el conocimiento no está establecido sobre una sola vía, sino que hay otras formas en las que el niño también aprende a ser autodidacta. Esta cuestión de que aprendamos a aprender, pues se refiere a que si bien la escuela no nos lo va a dar todo, pues que al menos aprendamos con las bases esenciales, a que nosotros podemos aperturar también otras rutas para aquello que no sabemos, pues poderlo buscar por cuenta individual, por cuenta autónoma. Cerraría ya mi participación también considerando este elemento. Una de las grandes noblezas que tiene la neurociencia es esta plasticidad con la que tiene el cerebro. Entonces, no hay como caminos truncados. Finalmente, todo aquello que ya hemos aprendido, pues ya es un aprendizaje significativo, porque en cierto momento de vida se reactiva, o finalmente lo seguimos ocupando día a día. Muy bien. Ok, a manera de conclusión ya de esta intervención, decía que era importante considerar esta bondad que tiene el cerebro, entender que es una especie de plastilina, si así lo queremos ver, y que en ese sentido aquello que ya hemos aprendido y que seguimos utilizando, pues ya como tal tiene un aprendizaje significativo en nuestras vidas. Sin embargo, aquello que no quedó aprendido no es una limitante para que nosotros mismos nos pongamos en la barrera de decir, pues ya no puedo, no soy capaz, total, yo no pude hacerlo en el momento, sino que por el contrario, saber que tendrá que ser una constante para poderlo moldear, y una vez ya hecho esto, pues será algo ya adherido, capaz de poderse aplicar en cualquiera de nuestros ámbitos. De tal forma que el cerebro, con esto concluyo que es una configuración viva, lúdica y dinámica, capaz de utilizar la creatividad, sobre todo para su propio bien, o para poder cosechar de mejor manera todos aquellos aprendizajes que pudieran existir. Gracias. Y bueno, finalmente yo participo con esta parte de la neurociencia en la educación. Han hablado demasiado sobre el tema, creo que cada percepción es válida. Si bien es cierto, los retos son inmensos, el incorporar la neurociencia en el ámbito educativo, no solo en el educativo, creo que hay muchas áreas en las que se puede intervenir la neurociencia a partir de los estudios que se tienen, los resultados que se tienen del estudio de la psique, incluso de la mente, de las concepciones que el cerebro va teniendo, ¿no? Cómo esta viene siendo una herramienta, las técnicas emanadas de esta disciplina que es la neurociencia, a favor de cada una de las disciplinas o ciencias que conocemos, cuanti más el tema educativo, ¿no? Este proceso, hablar de educación no solamente es hablar de un ámbito institucional, o hablar de una situación estructural, infraestructura de un aula, sino que va más allá. La educación va desde, ya lo decían algunos de ustedes, la educación viene siendo desde edades tempranas, y que todo el momento de nuestro desarrollo humano, pues la educación está presente, ¿no? Desde cuando aprendemos a atarnos los zapatos, vestirnos, saber identificar colores, sabores, ver imágenes, e incluso el tener algunas situaciones de preferencias, de intereses, de gusto, pues va siendo parte de un proceso educativo, va siendo parte de un proceso de aprendizaje, y la educación va de la mano en ese sentido, ¿no? Aterrizando, ¿no?, en el ámbito institucional, en el ámbito formativo, educativo, a través de una institución escolar, indistinto del nivel que se pueda dar,
pues ya lo decían y lo manifestaban algunos de ustedes, hay que romper paradigmas, hay que dejar atrás estos modelos tradicionalistas, y no porque no sean malos, ¿no? Creo que muchos de nosotros fuimos educados bajo este tipo de modelos y hemos pugnado y seguimos adelante y seguimos formándonos todavía, ¿no? No es que sea malo, pero más bien tenemos que atender ante las respuestas y demandas de las nuevas realidades sociales, de las nuevas realidades con las que cada una de las personas cuenta, ¿no? Nos dábamos cuenta o ustedes manifestaban esta situación de que el aprendizaje nace y ocurre en cualquier entorno en el que nos desarrollemos, ¿no? En el ámbito educativo, pues incluso el mismo alumno puede ser un guía, puede ser aquel que puede darnos a nacer el conocimiento, ¿no? El docente, como ya lo manifestaba, debe de caminar con el alumno, no tiene que ser solamente aquel que va enfrente, ¿no? Ese es un modelo tradicional que no está malo, ¿no? Porque que sirvió mucho, durante mucho tiempo, pero ahora hay que adecuarnos al entorno, hay que adecuarnos a las necesidades, incluso hay que, bajo esta adecuación, trabajar con lo que se tiene, porque también es cierto, ¿no? Es una situación utópica, es un ideal el poder llegar y implementar modelos de éxitos, casos de éxitos de otros lugares y de otras latitudes, no solamente del otro lado del mundo, del continente, sino también de la misma realidad en la que nos encontramos, ¿no? ¿Cuántos casos de éxitos no existen en varios estados o localidades de nuestro país donde se adecúan con lo que tienen y hacen y obtienen y aprenden y enseñan a estos docentes que tienen un gran reconocimiento y un gran mérito con lo que tienen? A lo mejor es importante el uso y manejo de las tecnologías, pero habrá lugares que por las circunstancias no se puedan acceder a ellos, y eso no va a ser un limitante. Hay modelos, hay casos de éxito donde las fichas, los cartones, los colores, los palitos van siendo ese material y esa herramienta que va a ayudar a desarrollar los procesos de aprendizaje, el proceso educativo. Ya lo manifestaban algunos de ustedes que lo importante es mantener el interés, ¿no? Lo importante es esta situación que en los antiguos tiempos, en los tiempos de los filósofos, la observación, la admiración era la manera en que se generaba el conocimiento, ¿no? Como esta escuela patética es donde caminando se iba aprendiendo, donde caminando bajo esa experiencia y contacto con el ambiente y la naturaleza, se iba obteniendo la admiración del conocimiento y el interés por aprender más, ¿no? Entonces, la neurociencia no está limitada al espacio y entorno educativo, infraestructura o institución. Para mí, y para ello voy concluyendo mi participación, la neurociencia se aplica en cualquier espacio donde hay una oportunidad de aprendizaje, donde hay una oportunidad de aprender, donde hay una oportunidad para poder obtener y dar el conocimiento. Lo veíamos cuando hablábamos de epistemología, ¿no? El conocimiento es importante que nazca. Cualquier lugar es idóneo para que el conocimiento vaya naciendo. Y en esta situación de la psicología educativa contemporánea, pues bueno, creo que la demanda social, la realidad social exige mucho del docente y del no docente, porque hablamos de un enfoque educativo, pero también, yo lo decía hace un momento, hay entornos donde también el aprendizaje se da desde el espacio laboral, desde el espacio familiar, desde el espacio personal, ¿no? Y que ustedes han compartido algunas experiencias, ideas, ¿no? Desde un video que vemos y nos interesa y lo repetimos hasta que nos salga, ¿no? Igual, en cualquier situación de interés. La neurociencia sí son procesos cognitivos, son procesos que se van dando, neurobiológicos, que se van dando dentro de nuestro cerebro, y que esto va haciendo sintaxis, conexiones con todos nuestros sentidos, con el oído, con el tacto, con el gusto, con el olfato, y que puede ser más agudo para aquellos que tengamos a lo mejor el limitante de alguno de ellos. Se nos desarrollan algunos más, pero entonces ese no es un limitante. La neurociencia está a disposición de todo entorno en donde la educación sea propicia para darse. Y bueno, al final de todas las rondas me gustaría dar un resumen de algunas notas, pero vamos a iniciar con la segunda intervención. Bajo la misma dinámica de participación, hablaremos ahora del tema de inteligencia emocional. Adelante, compañero Ángel, tiene el uso de la voz. Sí. La inteligencia emocional.
Como menciona, ¿no? Al igual que lo que es el aprendizaje, se da en todos los momentos de nuestra vida. Eh, Repercute en el bienestar del alumno. La inteligencia emocional es un elemento que ha sido muy descuidado, en este caso, por las autoridades. Los planes educativos nos los muestran inclusive como aprendizajes. Sin embargo, creo que no se le da la importancia que se le debería dar. La inteligencia emocional va a contribuir a la formación integral de los alumnos y va a tener repercusión en las tomas de decisiones de su vida diaria. Nosotros, como director, ahora sí tengo la experiencia de haber observado varias situaciones que se presentaron dentro de la escuela, sobre todo en este periodo de pandemia. Había situaciones dentro del entorno escolar que los padres no podían controlar y los maestros todavía estábamos en ese proceso de entender cómo se venía dando esta afectación emocional que se daba en los niños. En la escuela tuvimos algunos que se arrancaban los cabellos, había niños que se andaban comiendo las uñas, había otros que no querían hablar con la maestra cuando se querían enlazar por videollamadas, y todo eso eran aspectos que llamaban la atención de los maestros, y a la vez estos me lo comentaban a mí. Como se los digo, es un aspecto que se considera, pero que en muchas ocasiones nosotros no le damos la importancia que se debería dar. Fuimos buscando estrategias, se vinieron dando recursos para que nosotros podamos acercar a las familias a desarrollar esas habilidades emocionales que se habían descuidado, que no se daban que no las tenían tan presentes. El día de hoy, por ejemplo, en cada consejo técnico escolar nosotros tenemos actividades socioemocionales que nos presentan a nosotros primero, para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de relacionarnos con los demás. Y después nos piden que nosotros lo hagamos con nuestros alumnos para que ellos desarrollen y pongan en práctica estas habilidades emocionales que ponen en práctica la empatía, el respeto, la solidaridad, el amor, todo lo que tiene que ver con esta parte socioemocional. Si nosotros la manejamos tal cual y la desarrollamos desde los primeros años de vida, vamos a crear seres competentes que van a estar bien, armoniosamente con ellos psicológicamente, van a poder tomar decisiones en su vida de manera más acertada, van a poder hacer frente a cualquier situación que se les presente. Sin embargo, tenemos esa desventaja, como les vuelvo a decir, que a veces es un poco duro aceptar, pero que no somos tan conscientes de tener presentes dentro de un proceso educativo. El día de hoy, como les vuelvo a decir, ya tenemos este referente en nuestra escuela, tomamos estas acciones, pero sí es necesario que desarrollemos permanentemente este tipo de actividades en nuestros alumnos. Les va a contribuir, como les vuelvo a decir, a una formación integral, los va a hacer más competentes, van a tomar decisiones más acertadas en su vida, la mente va a tener ese resguardo de enfrentar situaciones y lo va a hacer de manera más exitosa. Muchísimas gracias, Ángel. Salvador, adelante, por favor. Sí, pues bueno, para empezar, ¿cómo definimos la inteligencia? La inteligencia para mí es la capacidad que todos tenemos para hacer distintas cosas. Como sabemos, existen diversos tipos de inteligencia. Entre ellos está el lingüístico, el lógico-matemático, el interpersonal, entre otros. Y todo esto, ¿cómo va ligado? La neurociencia va ligada junto con la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque como lo leímos en artículos pasados, cuando cuando tienes ¿cómo decirlo? Como emociones positivas, y ya sea en la escuela, en el hogar o en cualquier otro lugar, tú aprendes de mejor manera. ¿Por qué? Porque te encuentras motivado. Entonces, esto va ligado más como a la empatía, el autocontrol, el entusiasmo que uno pone para aprender cosas y de una mejor manera. Como lo dijo la compañera, tenemos que aprender a aprender, porque no solo aprender por aprender, porque así el conocimiento no crece. Muchas gracias, Salvador.
Compañera Lucía, adelante. Muchas gracias, compañero. Bueno, el tema de inteligencia emocional de verdad es un tema del que podemos hablar muchísimo. Yo creo que es la base de todo, es la base de la educación, es la base del éxito, es la base de cómo la sociedad puede convivir. Retomando el tema que mencionaba mi compañero Ángel, efectivamente el tema de la contingencia ha sido algo bastante fuerte y es un tema en el que la inteligencia emocional se ha visto totalmente fuera de lugar. Hablemos de todos los casos que se han dado de divorcio, por ejemplo, justamente por el tema de inteligencia emocional. Ha faltado mucho esto en los hogares después de la pandemia, porque hemos tenido que aprender a convivir las 24 horas del día con una persona a la que a lo mejor veíamos un par de horas y nos daba gusto verlo, ¿no? No hemos sabido cómo regular nuestras emociones, nuestros sentimientos, los pensamientos. No hemos sabido cómo hablar con los demás y cómo expresarnos. Y no solo nos ha pasado a nosotros, les ha pasado también a los jóvenes, a los niños. Entonces, tanto tiempo encerrados, pues sí ha mermado esa inteligencia emocional que todos deberíamos tener y que es la base del éxito en absolutamente todo. Mi compañero hablaba sobre la definición o cómo vemos la inteligencia emocional, y sí, es esa capacidad que podemos o debemos tener para reconocer nuestras emociones, y no solo las nuestras, sino la de los demás. Digamos que no recuerdo cómo en qué punto se pierde la conexión, pero estamos hablando de inteligencia emocional. Pues como ya han visto, yo sé mucho como de ir asociando las cosas, y este tema de inteligencia emocional me lo recuerda mucho la película de Intensamente. Creo que todos o la mayoría la hemos visto, y habla mucho sobre las emociones, ¿no? Cómo las vivimos, cómo las sentimos, pero que si llega a ser algo excesivo, pues también no pudiera, digamos que no estamos hablando de algo correcto. Yo leía que no hay emociones ni positivas ni negativas, todas las emociones son útiles, ¿no? Solo, ¿cómo lo vamos a medir? Pues si las consecuencias de mis emociones, de mis acciones son positivas, pues estamos hablando de una emoción positiva. Entonces solo es ir aprendiendo a mediar, a medir, a controlar cómo vamos diciendo las cosas. Les mencionaba también hace rato el punto de los niños, de cómo cuando son pequeños vamos diciendo, mira qué gracioso hizo esto, ¿no? Lo hace sin pensarlo, actuó y lo dijo sin pensarlo. Y nos va pareciendo algo muy, muy gracioso, muy, muy lindo, y vamos diciendo, me gustó, ¿no? Lo que hizo. Pero conforme van creciendo, ya les vamos exigiendo que vayan midiendo esas emociones. Es decir, oye, esto ya no es correcto, ¿no? Ya no debería ser así. Pero ¿hasta qué punto ha ido interviniendo alguien para medir o decirles qué sí, qué no, o cómo ir controlando nuestras emociones, cómo los niños deberían de irlas controlando? Entonces sí es un tema muy importante, algo que sí se debe tomar mucho en cuenta pues en la educación. Digamos que debería de ser un punto muy fuerte en el tema educación, para que desde pequeños vayan aprendiendo a medir sus emociones, digámoslo así, a controlarlas y usarlas a su favor, porque las emociones las podemos usar a nuestro favor. ¿Va, compañero? Entonces, pues yo cierro de esta manera, mencionando nuevamente que pues sí, las emociones ni buenas ni malas, son emociones y todo va a jugar conforme nosotros sepamos utilizarlas. Gracias. Gracias, Lucía. Vamos a escuchar, a dar el uso de la voz a nuestra compañera Araceli. Adelante. Hola otra vez, muy buenas noches a todos. Ahora ya en este tema de lo que es la inteligencia emocional, y donde ya dijeron puntos muy, muy valiosos al respecto, es retomando pues esta capacidad, yo le daría este término de gestionar esta inteligencia emocional, es que aprendamos a gestionar nuestras emociones. Y retomo particularmente la intervención de Lucía al decirnos que no es que existan emociones buenas o emociones malas, porque finalmente ambas, o todo tipo de emociones más bien, son necesarias para poder tener esta estabilidad como seres humanos que somos. Y que aquí discreparía un tanto, porque creo que erróneamente hemos creído que es un tema que se tiene que dar en las aulas, solo a este ámbito educativo donde se puede permear en nuestros estudiantes.
rompería esa cuestión porque creo que más bien es una necesidad que todo ser humano debería de tener, porque ya también nos lo comentaba el compañero Ángel, desde esta experiencia de la dirección en su plantel educativo y cómo día a día pues estamos viviendo no solo dentro de las aulas, sino también desde nuestros distintos núcleos sociales, esta cuestión adversa de las emociones que lastimosamente ahora están imperando más con esta pandemia que a la fecha nos está tocando sobrellevar y que anteriormente decíamos, es imposible que las letras entren en una persona con el estómago vacío. Hoy es imposible que el conocimiento entre en una persona que está desajustada en lo emocional y que no solamente viene desde lo que es él y cómo le han dado esta gestión de sobrellevar esta cuestión en sí mismo, sino también como nosotros, los que estamos frente al grupo, pues igual, si estamos rotos porque no hemos querido sanar las partes que nos han correspondido y que a lo mejor ni siquiera fue porque nosotros lo pidiéramos, pero que finalmente ahí están y hay una negativa por sanar ello, pues difícilmente vamos a tener alumnos fortalecidos. Si como papás también seguimos cargando con esta cuestión de tirarnos al piso y decir, pues es que yo soy así, porque pobrecito de mí, a mí me trataron de esta y esta manera, es obvio o evidente que igual el tipo de seres humanos que estaremos criando, pues traerán muchas debilidades al respecto y que éstas seguirán tristemente también generación tras generación. Entonces, Gardner en esta lectura la segunda lectura que se proponía dentro de la asignatura y por lo cual estamos ahora en este conversatorio, pues igual atinadamente son 8 inteligencias, pero se adhiere en la 9ª porque ya se le dio este peso a la parte emocional y que bien o mal, a nivel federal, creo yo que para quienes están en el ámbito de la docencia, pues hemos visto este intento por subsanar ese elemento a través del famoso Constrúyete, que evidentemente tiene muchas áreas de oportunidad, pero que finalmente también hay ciertas partes que son buenas y donde nuestros jóvenes, yo hablo jóvenes porque ya les mencionaba de mi experiencia, o sea, es con el núcleo sector con el que mayormente convivo, van dando muestra igual de ciertas necesidades que van teniendo, incluso de esta forma de aprender. Hay lecciones que nos dicen, a ver, ¿cuál sería tu escenario ideal? Tu escenario ideal para poder aprender, y donde ellos, la necesidad mayor que yo he notado al revisar este tipo de lecciones, el famoso Constrúyete es un programa, decía, federal para aprender a gestionar las emociones en 6 niveles que viven los adolescentes, y que empieza desde aprender a conocerse ellos hasta aprender a convivir con los demás, basado en esta regulación y sabiendo que podría tener un impacto lo que ellos hagan o dejen de hacer para con su entorno. Pero haciendo ese paréntesis y retomando el cómo ellos le dan valor al que la educación o sus entornos de aprendizaje sean en un área abierta, no en un aula. El que estos entornos de aprendizaje igual estén dotados de la presencia de música, porque a ellos les hace sentir bien, y si te hace sentir bien, pues obviamente estás creando también ese escenario para que pueda entrar ese conocimiento que tanto necesitamos en ellos, no solamente por cumplir con ciertos contenidos o con ciertos parámetros que están establecidos en nuestros programas de estudio, sino porque es necesario también esta preparación para la vida y porque finalmente, insisto, el día de mañana ellos se van a enfrentar a una relación con los otros. Entonces, ¿qué tan capaces somos de poder sobrellevarnos, de poder interactuar en sociedad para no crear daños mayores, sino por el contrario, crear un espacio armonioso en la medida de lo posible? Y pues concluía hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias. Bueno, por lo que a mí me toca el tema de la inteligencia emocional, pues bueno, los tópicos ya los han tocado ustedes acertadamente, estos autores que se han manifestado a través de las diversas lecturas, Gardner, incluso el mismo Goleman, pues han venido definiendo al tema de la inteligencia emocional como aquella manera inteligente de poder aprender, de poder llegar a pensamientos a través de los sentidos, de las emociones, a través de estos entornos que van siendo estimulados por los sentidos y por el sentir. Si bien es cierto, Gardner definía a este tipo de inteligencias
como ya las manifestaba el compañero Salvador y algunos de ustedes, unas situaciones desde apreciaciones musicales, interpersonales, físicas, corporales, kinestéticas, incluso naturalistas, existencialistas, y que todas ellas van formando y nos van dando una pauta para que el tema de la inteligencia emocional en el ámbito educativo, pues bueno, nos vaya ayudando, nos vaya transformando, vaya generando ese dinamismo. Ya hablábamos en la ronda pasada sobre la neurociencia, que es importante en el ámbito educativo, pero ahora en el espacio de la inteligencia emocional, lo que yo les manifestaba, ¿no? La educación no termina solamente en un aula, sino que va más allá. Hablar de la inteligencia emocional es hablar de todo aquello que se va adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Desde el hogar, desde la familia, desde los amigos, desde el núcleo en el que nos desarrollamos, en el ámbito de trabajo, todos estos espacios donde vamos aprendiendo a través del pensamiento, a través del conocimiento, a través de lo que sentimos, ¿no? Goleman lo pone muy claro que a partir de Gardner, de cómo es estos tipos de inteligencia van ahora transformando y tiene que ir más allá, no solamente se tiene que quedar con esta situación integradora del ser humano, sino que esta parte integral, que ya lo decían y ya lo manifestaban también ustedes, que ha ido anotándose, que debemos de irse trabajando y que no debe ser limitativa, sino que por lo contrario deben de ser explotadas y que estas tienen que ser estimuladas desde la misma motivación, el autocontrol, el entusiasmo, el manejo de las emociones. Debe de haber siempre un punto de arranque, siempre debe de haber un estímulo que nos ayude a que la inteligencia emocional se tiene que hablarse, enfrentarse a esta realidad, a un autoconocimiento, y a partir de ese autoconocimiento se va siguiendo muchísimas cosas más, ¿no? Se va desencadenando la parte de la manifestación y del conocimiento de las emociones, donde el aprendizaje sumado al estímulo, sumado al sentido, sumado al pensamiento crítico, nos va llevando a esa concepción, a esa realidad, ¿no? Es ser más operante, ser más hábil, ser más asertivo, ser más consciente y desarrollarlo y ponerlo en práctica, porque si bien es cierto, hay capacidades que se van desarrollando, hay habilidades, actitudes y aptitudes que se van adquiriendo, pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? ¿Cuál es la otra situación? Solamente tener, y como de manera tradicional, tener el conocimiento en un libro, y que en este momento o en este molde el receptor solamente es nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, sino que hay que sacarlo de ese cajón que somos nosotros y que entonces esas habilidades, ese conocimiento, esa inteligencia, esas emociones se pongan en práctica y al servicio de la sociedad. Si bien es cierto, los espacios educativos van formando a todos los seres humanos, van formándonos y que nos siguen formando a nosotros todavía, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es el otro tema? ¿A qué nos comprometemos? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la manifestación de ponerlo al servicio laboral, profesional, a través de la empatía, de la solidaridad, de la cooperación? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dejarlo ahí estático? Hemos hablado y hemos venido hablando de que hay que cambiar de paradigmas, de modelos tradicionales, de forma de educación y de la forma de transmitir la educación. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Creo que ese sería el reto y la pregunta con la cual yo cerraría mi participación. Y si me lo permiten, ya para ir concluyendo estas rondas, este conversatorio que creo que ha sido bastante grato desde las realidades y experiencias de cada uno, me gustaría que cada uno de nosotros manifestáramos un comentario final, una aportación, qué nos llevamos del otro, cuál es nuestro compromiso, a qué nos invitamos, qué nos impulsa o con qué nos quedamos como parte final y reflexiva de este conversatorio. Adelante, Ángel. Sí, sin duda alguna, tanto pues las neurociencias, la neuroeducación, como las inteligencias emocionales y las múltiples inteligencias que nos hablaban, se desarrollan desde pues, nuestro ámbito familiar. Desde que somos pequeños vamos aprendiendo. Sin embargo, en el ámbito educativo vuelvo a lo mismo, no es que se remita al ámbito educativo. Sin embargo, el ser humano pasa, ahora que sí, gran parte de su vida dentro de esta institución. Y tanto las inteligencias múltiples como la neuroeducación radica en la parte formativa del educador. Hacía referencia ya, por ejemplo, al fracaso que se tiene en las diferentes competencias en la escuela.
Y eso se remitía a que el educador no conoce cómo aprende el alumno, no pone en práctica aquellos conocimientos, aquello que debe considerar, aquellas formas de enseñanza y de aprendizaje que se dan en los jóvenes, ¿no? En los niños. Hablando de las múltiples inteligencias, todos son competentes, pero hay unas que influyen más en otros y se desarrollan más de alguna manera en uno que en otros. Todo agente que interviene en un proceso formador debe tener contacto con esta neurociencia, debe ser consciente del papel fundamental que tiene dentro de la sociedad, porque en gran parte va a depender de él conformar la sociedad que se requiere. Somos la pauta, no es que se aprenda solo en la escuela, obviamente lo aprendemos en la familia, las emociones vienen de casa, la escuela tiene de alguna manera las oportunidades de facilitar muchos espacios para el desarrollo y el afianzamiento de estas habilidades emocionales. Hablando, regresamos a esta época de pandemia, nos demuestra la necesidad de profundizar, de organizarnos más en el trabajo de estas estrategias con nuestros alumnos, reforzar lo que traen de casa, hacerlos personas emocionalmente fuertes, capaces de hacer frente a las situaciones que se les presenten y de que tengan éxito en lo que ellos van conformando. Creo que son temas estos que tratamos muy enriquecedores y la verdad es un gusto, compañeros, haber aprendido y conocer sus puntos de vista de ustedes. Muchísimas gracias, Ángel, muy amable. Salvador, adelante para comentario final. Hola, de nuevo. Bueno, ya para concluir, el estudio de estos tres temas a mí me ayudaron a darme cuenta de cuán importante es el conocimiento y entender un poco más de cómo este se origina, ya que todo el aprendizaje que nosotros obtenemos lo adquirimos a través de las experiencias vividas y también, como lo mencioné anteriormente, y en las lecturas también lo dice, el aprendizaje es mejor cuando se incluyen las emociones. También con esto podemos darnos cuenta de que tanto con la neurociencia nos ayuda a entender mejor pues cualquier tema o adaptarnos a cualquier entorno y nos hace más críticos, creativos, nos ayuda a dar una solución real a cualquier situación o a resolver problemas o diferentes situaciones. Muchas gracias, compañero Salvador, muy amable. Adelante, Lucía. Pues a mí me queda agradecerles mucho a mis compañeros. La verdad es que aprender de personas que están inmersas en el mundo de la educación es muy enriquecedor para mí. Como ya les mencionaba, yo soy de las personas que aprende no solo leyendo, yo necesito escuchar, yo necesito ver, tener un poquito más de contacto y entonces el día de hoy con ustedes el tema ha quedado reforzado en mí. Sí he leído mucho, sí he visto muchas cosas, pero me queda muy claro que aprender de los demás es mi manera de aprender, entonces les agradezco mucho todas las aportaciones del día de hoy. Me es muy grato ver que hay personas capacitadas y que hay personas que se preocupan por seguir aprendiendo para poder transmitir estos conocimientos a los jóvenes. Muchas gracias, compañeros. Gracias, muy amable, Lucía. Y adelante, Araceli, por favor. Gracias. Pues para mí también ha sido un gusto poder escucharles a cada uno de ustedes desde la distinta experiencia que cada uno de ustedes ha podido abonar a este conversatorio. Me quedo con esta exigencia, no de hoy, sino de siempre, el gran reto que tiene el docente prioritariamente, porque es la segunda figura con la que un ser humano tiene contacto después del hogar y que tenemos tanto por hacer, con tantas vicisitudes también que poder abatir, porque en apariencia nuestros programas de estudio, nuestros propios directivos creen que todo está dado ya solamente para poderse aplicar y la realidad es otra. Realmente es un enorme reto el poder avanzar también como con estas cuestiones contrarias o contrariedades, vaya, sería lo correcto a lo que pudiéramos haber creído, al menos para mi persona, ¿no? El que hoy
el clima de pronto viene a modificar la forma en que queríamos que se llevara a cabo este momento, que sin embargo, pues hay que buscar las formas de que esto salga adelante. Y lo mismo para con la educación. De pronto hay ciertas formas que creemos son la ruta que nos va a llevar a ese objetivo que tenemos establecido y que tristemente hemos venido solamente adaptando modelos, más no adoptando, adoptando y tendríamos que adaptar. Ahí corrijo. No se trata de adoptar lo que mi vecino hace, sino de adaptar en función de mi contexto, de entender dónde estoy situada, qué tipo de personitas tengo para moldear, y que además no echar en saco roto esta parte de la situación emocional que ellos pudieran estar atravesando. Esta cuestión todavía redoblada al momento de trabajar con adolescentes, porque se vuelve bastante complejo. A un niño, yo siempre he creído que un niño de preescolar o de primaria, incluso hasta de secundaria, todavía pudiera ser más fácil poderlo sobrellevar, pero trabajar con adolescentes se vuelve sumamente complicado y de pronto también como docentes nos volvemos un tanto duros en creer que ellos actúan de mala fe para con nosotros y que cómo no pueden controlar estos estados anímicos a los cuales se están enfrentando, pero si tan solo lo volteamos desde el lado del adulto y vemos que a veces nosotros como adultos, teniendo entre comillas una mayor madurez, pues también somos incapaces de poder trabajar de manera oportuna estas cuestiones de tristeza, de felicidad. Recuerdo que en alguna ocasión una profesora, una maestra nos decía este elemento, hablando de que no hay emociones buenas y emociones malas, ¿no? O sea, hablar de que todos tendríamos que ser todo el tiempo felices, pues no, estaríamos hablando con gente que está tirándole a la locura. Gente que todo el tiempo está triste, pues tampoco, porque pues estamos hablando de gente entonces que en algún momento va a estar ya en una situación sumamente depresiva y no. O sea, saber que todo abona, solamente sobrellevarlo, saber que somos seres humanos, seres sintientes y que por lo tanto no hay que perder de vista ese elemento tan importante, pero todos desde la trinchera en la que estemos. No hay quien valga más, quien valga menos. El poder aplicarlo, sobre todo ahora ya está esta conciencia en nosotros, decía, el reto mayor como docente, como sociedad, como padre, como lo que sea que estemos ocupando, es poderlo aplicar. Y pues primeramente yo espero que al término de esta maestría, y ni siquiera al término, sobrellevando lo que es esta maestría realmente desde nuestra trinchera, vayamos haciendo poco a poquito lo que pueda estar en nuestras manos. Concluyo con esto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Araceli. Y bueno, finalmente a mí me gustaría mencionar que esta tarde, este momento en el que hemos llevado esta actividad, ha sido también un momento de aprendizaje donde los recursos tecnológicos han estado al alcance. Si bien es cierto, siempre va a haber fallos, el tiempo también es una condicionante, pero tampoco son impedimentos para lograr objetivos. Creo que bajo este ejercicio nos llevamos un claro ejemplo de la necesidad que tenemos de aprender, la necesidad que hace falta de poner en práctica este aprendizaje. Ya los decía hace rato y me quedaba con esta pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya lo sabemos, ya lo conocemos, ya observamos, ya sabemos en dónde podemos tener ciertas deficiencias. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De nada sirve solamente saberlo, conocerlo, si no lo acompañamos con la acción, con ese cambio, con esa transformación, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de compartir de repente a mis alumnos de nivel licenciatura que yo les digo, el momento formativo en el que se encuentran es tan precioso para que yo me dedico en el tema del trabajo social a dar clases. Y yo les digo que un ciego no puede guiar a otro ciego y que sí es un momento importante de la formación académica, pero también la parte emocional. Yo les digo, si hay en este momento de vida, porque todos hemos tenido experiencias distintas y formaciones distintas de la manera de que hemos crecido, le digo, pero si en este momento de vida nos damos cuenta que algo nos hace daño, algo nos duele, algo nos está afectando, también es un momento importante para sanarlo.
¿no? Por eso es que ahí refiero que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque yo les digo, imagínense que el día de mañana el usuario llegue con una necesidad y que esa necesidad sea la misma que la tuya, perdón, pues no van a llegar a ningún puerto, los dos se van a quebrar. Entonces, si él acude a ti es porque sabe que contigo puede tener una opción de una respuesta, ¿no? Y lo mismo creo que puede suceder en todos los ámbitos de la vida, indistinto del perfil formativo, académico, personal que tengamos, el contexto en el que nos desenvolvemos, ¿no? Todos tenemos una necesidad de sanar, de crecer, de transformar aquello para algo, para bien, para hacerlo productivo. Ya lo decía nuestro compañero Salvador, y que eso me gustó muchísimo, que es mucho mejor cuando el aprendizaje va acompañado de los sentimientos. Todos pensamos, sí, pero también todos sentimos, y eso siempre va a ser algo que va a ser muy importante, ¿no? Cuando un alumno, cuando una persona llega y necesita que te ponga atención, es importante porque es de eso, tal vez pueda depender una calificación, pero tú no sabes detrás de él qué puede sentir, no sabemos si ese alumno o alumna ya comió, si hay problemas en su casa, si tuvo que hacer, caminar 1 hora para llegar al espacio educativo, no sabemos, ¿no? Entonces, sí es cierto, es muy importante tener a la neurociencia de nuestra parte para saber de qué manera, desde la parte del conocimiento, poder ayudar y tener técnicas y herramientas para ayudar a la educación, pero también va a ir complementado de la mano con el tema de las emociones, ¿no? Las emociones es algo que se va dando, las emociones es algo que va sumando y que va a ayudar a transformar las realidades. Desde el momento en que sepamos reconocer cómo me siento, qué me duele, qué tengo, qué me pasa, sabemos y podremos trabajarlo y de esa manera empatarlo con el conocimiento, con el aprendizaje, para ponerlo, ya lo decía yo, al servicio de la sociedad, al servicio de la demás. No se puede quedar solamente, lo decía en mi participación anterior, en un cajón, ¿no? Así dice un dicho que el hombre que no se equivoca es aquel que no hace nada. Y sí, es correcto. Si tú no quieres que nada te pase, que nada te ocurra, no hagas nada. Pero la vida no es eso. La vida también es aprender del error, aprender de aquello que nos hace falta, aprender de aquello que a lo mejor lo hicimos y no lo hicimos correctamente, ¿no? Pero de eso es donde se obtiene mayor aprendizaje y la invitación es esa, que nos equivoquemos, que aprendamos de ello y que sigamos adelante. Ese creo que tiene que ser nuestra mayor motivación, ¿no? Si dice otro refrán, otro dicho, si me caigo 100 veces, me levanto 101. Entonces, el aprendizaje, la emoción, el conocimiento debe ir de la mano y reitero, todo eso que ya identificamos, que ya sabemos que lo vamos a trabajar, hay que ponerlo en la práctica. De nada sirve si lo identificamos, pero de nada sirve si no lo ponemos a trabajar y lo ponemos a disposición de los demás. Pues de esta manera es como cerramos este conversatorio. Yo voy muy agradecido de haberme permitido ser el moderador de estas intervenciones, de escucharlos, de verles desde la distancia, desde las realidades y contextos distintos de cada uno de nosotros, estando en el país y fuera del país. Hay quienes están desde Yucatán, el Estado de México, quienes vienen de Guerrero, quienes están fuera del país, y que esta vinculación a través de la tecnología nos ha permitido realizar este ejercicio. Creo que la ganancia, el aprendizaje del día de hoy, y me permito hablar en todos, ha sido bastante, en voz de todos, ha sido bastante. Creo que la mayor riqueza nos la llevamos a través de este ejercicio, no solamente de cubrir un requisito, sino de este ejercicio que ha sido grato, que ha sumado. Y pues bueno, yo les agradezco la atención, la disposición, la paciencia, y pues bueno, muchísimas gracias de parte mía, que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Ángel. Igualmente. Muchas gracias, Salvador. Igualmente, un gusto conocerlo. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos, compañeros. Ha sido un placer conocerlos y espero que sigamos compartiendo. Muchísimas gracias, Araceli. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Un placer y pues a lo que siga, y aquí las puertas abiertas para poder seguir trabajando, fortaleciéndonos como equipo, como estudiantes de esta maestría.
Pues nuevamente no me queda más que agradecer a cada uno de ustedes, agradecer el espacio, la disposición del tiempo que se han tomado, a quienes están viendo, transmitiendo o reproduciendo este conversatorio. Que tengan una excelente tarde, día o noche, según sea el momento en que lo estén viendo. De nuestra parte ha sido todo. Quedamos a disposición, a espera de sus comentarios o sus mejores argumentos. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.